Al principio del texto, Sartre habla de que la existencia precede a la esencia. Esa es una pregunta clave para entender su texto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando una pregunta es así, que implica dos términos, en este caso el término esencia y el término existencia, son dos conceptos básicos para entender el texto y la filosofía de Sartre. Primero vamos a tratar de definir qué es la esencia y luego el concepto de existencia, para entonces responder a la pregunta de por qué la existencia, según él, precede a la esencia, en el caso del ser humano. Bien, comencemos. La esencia se podría definir como el conjunto de características, de notas que están presentes en un objeto y que determinan su ser. Es decir, en una palabra más llana, la esencia o lo esencial en un ser, en una cosa o en un fenómeno, son el conjunto de características o el conjunto de notas que están presentes y que no pueden faltar. No le pueden faltar, porque cuando le faltan, ese ser, ese fenómeno o ese objeto deja de ser lo que es para convertirse en otra cosa. En el caso del cortapapel, que es el ejemplo que él da del cortapapel, la esencia es primero que la existencia. O sea, como él muy bien lo dice, el artesano, antes de fabricar el cortapapel, o el ingeniero antes de fabricar el celular, o de fabricar el vehículo, antes de fabricarlo, lo ha diseñado. O sea, le ha puesto todas las características que va a llevar el objeto desde antes de fabricarlo. Entonces decía que primero tenemos que definir la esencia. ¿Qué es la esencia? Y la esencia es el conjunto de características que están presentes en un objeto y que no pueden faltar, no deben faltar, porque cuando faltan, ese objeto deja de ser lo que es y se convierte en otra cosa. Por ejemplo, podríamos tomar el caso de una silla. El caso de una silla. Una silla tiene, por definición así rápidamente, tres notas esenciales que yo podría distinguir, que es el hecho de ser asiento, de tener espaldar y ser un asiento individual. Si a la silla usted le quita el espaldar, pues evidentemente que sigue siendo asiento, pero ya podría ser un banco, podría ser otra cosa, pero no es una silla. O si la silla usted la convierte, como hacen en algunas clínicas, que hacen una soldadura, colocan varios asientos que en principio son individuales y lo unen a una barra. Entonces ya eso no es una silla, se convierte en un banco, porque perdió una de las características esenciales de la silla, que es la individualidad, la característica de ser asiento individual. En el caso que Sartre habla del cortapapel, él dice que la esencia en ese caso es primero, porque el cortapapel primero estuvo en la mente del artesano que lo fabricó. El artesano fue que decidió qué tamaño iba a tener el cortapapel. Y todas esas cosas, el artesano la puso primero y luego fabricó el objeto. En el caso del ser humano, ocurre que no hay un artesano, según Sartre, no hay un artesano que diseñe previamente las características esenciales, o sea, lo que serán nuestras características como seres humanos. O sea, no estamos hablando de un ser biológico, porque en cuanto a ser biológico, nosotros nos asemejamos mucho a los animales. Entonces, en ese sentido, cuando alguien te pregunta sobre cuáles son las características básicas o las notas esenciales, las características esenciales de un ser humano, que definen a un ser humano, ¿qué debemos nosotros decirle? Por lo pronto, la primera que le llega a la cabeza a las personas es que es un ser racional, que es un ser con sentimiento, perfecto. Y yo diría entonces, a partir de ahí, de que es un ser racional, una serie de cosas que únicamente la hacen los seres humanos y por tanto se convierten
en parte de nuestra esencia. O sea, es parte de nuestra esencia la capacidad de definir como bueno y como mala las acciones propias y las acciones de otros. O sea, es el único ser que hasta ahora podemos decir que tiene moral. Pero también es el mismo ser, es el único ser que puede definir como bella o fea las cosas. También es el único ser que tiene capacidad de atracción simbólica. Además, es el único ser que tiene la capacidad de construir instituciones tan complejas como el Estado, la escuela, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa. Capacidad de pensamiento complejo. Nosotros construimos conceptos, juicios, razonamientos. También tenemos un conjunto de características culturales que nos definen. O sea, nosotros somos un ser totalmente cultural. El ser humano es un ser totalmente cultural. En ese sentido, entonces, todo eso forma parte de la esencia del ser humano. Ahora, en cuanto a la existencia, ¿qué es la existencia? ¿A qué se refiere Sartre con existencia? Ya tenemos claro que eso es la esencia en el ser humano. Y por tanto, nos damos cuenta de que si esas son las notas esenciales, las características esenciales de nosotros como seres humanos, entonces quiere decir que no nacemos con esencia. No nacemos con esencia porque ninguno de nosotros viene al mundo. O sea, el bebé no tiene la capacidad de hacer juicios morales, ni juicios estéticos, ni capacidad de pensamiento complejo, ni capacidad de atracción simbólica, ni capacidad de construir instituciones. Entonces, quiere decir que no nacemos con esencia. El ser humano no nace con esencia. Nadie sabe que un niño va a ser bueno o malo al momento de nacer. En fin, esas cosas. Ahora, ¿qué significa para Sartre existencia? Porque la mayoría de personas cuando le habla de existencia inmediatamente piensan que existencia es el artículo que está depositado en un almacén o el artículo que tenemos en tal sitio. Bueno, tenemos una existencia de tanto, como dicen en el colmado, una existencia de tanta lata de guandules. No, bueno, está bien, eso es un término en contabilidad, pero en cuanto a la filosofía, cuando Sartre dice que la existencia es primero que la esencia, se está refiriendo a algo muy serio. En este caso, nosotros deberíamos decir o debemos decir que existir es estar ahí. Por ejemplo, esa cámara está ahí. Ese trípode está ahí. Yo estoy aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa cámara y ese trípode y esta computadora y yo? Que ni la computadora, ni el celular, ni el trípode saben que están ahí. Simplemente están ahí como un dato más, un dato de la realidad física. Ahora, yo estoy aquí y yo mismo sé que estoy aquí. Quiere decir entonces que cuando Sartre habla de que la existencia precede a la esencia, se está refiriendo a aquello que únicamente ocurre en el ser humano, que es esa capacidad de tener conciencia de sí mismo y conciencia del mundo. Es a lo que él se va a referir más adelante cuando habla del cogito cartesiano, ese momento del cogito cartesiano, que él dice Descartes, pienso, luego existo. O sea, la gente piensa que él dice, pienso y luego existo. No, él lo que está diciendo con esto es, pienso, o sea, él se da cuenta de que piensa, de que está pensando, y por tanto entonces se da cuenta de su existencia. Entonces, cuando Sartre habla de que la existencia es primero que la esencia, quiere decir que nosotros únicamente comenzamos a definir nuestra esencia cuando tomamos conciencia de nosotros y del mundo. A partir de ahí, de ese acto de tomar conciencia de nosotros y del mundo, es que nos permite comenzar a definir lo que es bueno, lo que es malo, a entender lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bello, lo que es feo, a hacer juicios y valoraciones estéticas o hacer juicios cognitivos, a involucrarnos en la política, a entender la política, a crear arte y todas esas cosas. Entonces, respuesta, la existencia es primero que la esencia en el ser humano, porque ningún ser humano nace con esencia.
Nadie nace para hacer nada. Usted se construye en el hacer, con el conjunto de decisiones que va tomando en la vida y con el conjunto de hacer, o sea, del trabajo. El trabajo, como decía esa expresión muy antigua, pero que sigue siendo cierta, el trabajo hace al ser humano. O sea, la cultura nos construye.